Tres. Hola, bienvenidos mis queridísimos amigos latinoamericanos, hispanoparlantes de todo el mundo. Estamos aquí reunidos con parte del equipo que ya les había dicho el otro día del Círculo de la Confianza, de encuentros con Mamá Luz en el Círculo de la Confianza. Y aquí están Du y Maris, de Venezuela, que viven en República Dominicana y se ha sumado a esta gran tarea de restaurar la confianza en el mundo. Bienvenida, Duimaris. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Mamaluz. Linda, igualmente. Bienvenida. Y Manuelito, Manuel Rodríguez de Argentina, que, que, que fue como cuando lo, cuando lo conocí y necesitaba un delegado en Argentina, y dijo, mi nombre es Manuel Rodríguez. Bueno, cualquier chileno y cualquier argentino va a entender que era instantáneamente traíble al grupo. Bienvenido, Manuel. Hola Luz, bueno, gracias. Bienvenidos, gracias. Bienvenidos a todos también. Hola a todos y a todas. Maravilloso. Entonces, quería empezar a hablar sobre lo que van a ser estos encuentros con Mamá Luz, ¿ya? Yo no sé, o yo sí sé que mi casa siempre fue la casa de la comunidad. Era donde se hacían los días de Acción de Gracia, las Navidades, donde venía toda la comunidad, venían todas las generaciones, los padres, los padres de los niños, los abuelos de los niños, etcétera. Y eso es una cosa que tenemos los latinos, que es invaluable, ¿ya? Entonces, en realidad, yo tengo una amiga que me decía, yo uno de estos días quiero ver, así sentada en el living de mi casa, voy a ver una cola en la puerta de tu casa por gente esperando tener una conversación, porque como decía el otro día, es la conversación de alma lo que pasaba en mi casa en todas las generaciones. Entonces, estaba siempre muy llena de gente. Y sí, en realidad yo lo único que estaba haciendo era replicar cómo fue mi propia niñez, siendo el centro del círculo de los 0 a los 7, en mi casa, que era toda la comunidad ahí, toda la familia ahí, todo el mundo en fiestas para acá, bailando tango, bailando Charleston, hablando de Sócrates, hablando de Plutón, hablando perdón, Platón y Plutón, y todo eso. Entonces, en realidad, cuando llegó el momento, cuando dejé el mundo corporativo, y muchos de ustedes saben, y voy a poner las fotos aquí, mis hijos ya estaban como en la edad de la adolescencia, los dos millennials. Max tenía como 15 o 6 años más que Alex. Y entonces teníamos estas reuniones, ¿no? Y, y era como un espacio donde ellos podían expresarse y ser quienes fueran, porque lo que sí me llamó la atención de esta generación es que funcionaban como en racimos. No era como andaba uno no, andaban todos juntos. Era ¡boom! 20 para un lado, 20 para el otro, así era. Entonces llegó un punto en que el hijo de mi gran amigo Tom, que fue el que me ayudó, gracias Tom, a hacer esa etapa y a criar a nuestros hijos, un día me dijo, Luzma, tú te ganas una A más como madre porque has tenido por el máximo tiempo
la máxima cantidad de tráfico y me lo puso en números. Me dijo 6 años, máximo tiempo, y cantidad de tráfico por lo menos 60 por semana. Y ese era el tráfico que yo tenía con mis hijos. Imagínate el que tenía con mis amigos. O sea que en realidad lo que estaba haciendo era replicando lo mismo que yo había vivido en mi infancia, ¿ya? Y el día que me salí de corporativo y llamé a Rebeca, una de mis hijas espirituales, y empecé a hacer el primer blog, em, ese día volví a la casa y claro, la casa era grande, entonces había como un corredor donde había una habitación, otra habitación, otra habitación, y siempre habían como 3 o 4 en cada habitación, ¿no? Entonces llego a la casa, empiezo a mirar las habitaciones y entro y digo, chicos, necesito un nombre para el dominio del blog. ¿Ya? ¿Cómo podemos replicar lo que... o sea, un nombre, ¿qué nombre le ponemos, no? Porque esta era la casa, la cara de la comunidad, ¿no? Y nadie explicó eso, sino que lo sabíamos. Y uno de ellos dice Soul Hangout, que significa, ¿cómo se diría? Hangout en español como Lugar de reunión. del alma. Es la Claro. reunión del alma. Es la reunión del alma. Y eso es esa es mi adicción. ¿Ya? Esa es mi adicción. La de la conversación y la de la conexión con el alma de los demás seres humanos. ¿Ya? Y de ahí viene lo de Mama Luz, de creer, ¿no? En ellos. Entonces de ahí vino Soul Hangout. Hay fotos incluso, entonces voy a invitar a toda la gente que traficó por esa casa. ¿Ya? Y los invitamos a todos a formar parte del movimiento del Círculo de la Confianza. ¿Queréis aportar algo hasta ahora? Voy a tomar un poquito de agua. Vaya a tomar agua. Se me olvidó ponérmela cerca, ¿viste? Se me olvidó, pero aquí está. Se me seca la boca. Entonces de ahí nació Soul Hangout, que es mi blog y mi dominio. Y la comunidad y todo lo demás. Había una época cuando cumplí 50 años, hubo una época que hacíamos las cenas de mujeres porque Rebeca, mi misma hija espiritual, que hoy día hablé con ella, porque yo cuando cumplí 50 años dije, en marzo, dije, a partir de ahora celebro todo el año. Entonces, como en mayo, me llama Rebeca y me dice, Luzma, es tiempo de celebrar tu cumpleaños otra vez. Y digo, perfecto. Y me dice una cosa que nunca habíamos hecho. Me dice, ¿por qué no hacemos cenas de mujeres esta vez? Porque claro, estábamos todos como en el activismo latino, en Washington y todo lo demás. Era como siempre cenas con hombres, porque eran todos periodistas. ¿Y por qué no hacemos de mujeres? Hicimos la primera cena de mujeres. Y eso pasó a ser como una rutina. La llamábamos el rito de la lasaña blanca. Y sentábamos a 16 mujeres alrededor de la mesa, ¿ya? Y eran todos esos recuerdos con Rebeca, que hoy día le decía, Rebeca, lo que yo quiero hacer virtualmente en este momento es traer mi casa a lo virtual, hablando desde el living de mi casa, para reactivar esas conversaciones con esa gente que nos hemos desconectado por las razones que sean. ¿Ya? Entonces esa era la primera parte de lo que quería hablar. El círculo de la confianza lo dije el otro día, pero lo voy a repetir.
porque es muy importante, es, digamos que es la solución al proceso de transición de los niños internos dentro de los seres humanos que están listos en el proceso de parir a su ser verdadero. Que estamos todos en eso, ¿ya? Y además de ser un movimiento, trae esa solución que es una maestría, un entrenamiento de maestría de los pensamientos para erradicar, digamos, para caminar desde el miedo en el cual estamos en este momento, porque todos estamos de acuerdo a estas alturas que el problema es el miedo, ¿verdad? Entonces ya, ¿cómo funciona el miedo? Entonces, tenemos que caminar del miedo de vuelta al amor y de el control de vuelta a la confianza. De verdad, porque en realidad amor sin confianza no es amor, es codependencia. Y ahí tenemos bastante confundidos esos términos. También deberíamos aclarar que no es amor de telenovela, sino que es un amor, digamos... No es el amor romántico. Claro, claro. El ser manifestación de amor. Lo que pasa es que el amor de verdad respeta el libre albedrío. Eso es amor de verdad. Y también respeta el bien de los demás. El niño de 5 años todavía no entiende eso, porque tiene una necesidad vital de la otra persona, entonces pasa a integrarlo como el padre que nunca tuvo o la madre que nunca tuvo. Perdón. ¿Y? Su mundo son sus cuidadores. ¿Eh? El mundo de un niño son sus cuidadores. Exacto. Exacto. Modeladores. Exacto. Y esa es la parte que nunca termina de fascinarme con los 71 años que tengo, que cómo funciona lo del modelo. O sea, con el patriarcado estamos como distraídos en que dónde echamos la culpa, en que a quién castigamos, en que a quién se le echa la culpa y el otro es el blame, que no sé cómo se traduce en este momento. Pero no nos damos cuenta que todo eso está interfiriendo completamente en un proceso normal, que es corregir anomalías con amor y con confianza, que es confiar en el niño. Porque ¿quién eres tú para no confiar en el niño como padre? ¿Verdad? Confiar en esa esencia espiritual que viene del otro lado. Entonces, digamos que el círculo lo que me encanta del círculo de la confianza es que está como basado en la creencia en que el niño tiene una necesidad fundamental de que se crea en él para poder tener una visión de sí misma, porque si no, no la tiene. Entonces, el círculo de la confianza viene en realidad a invitar a la gente que tenga problemas de creencia en ellos mismos porque no han sido modelados con esa creencia,
que aquí estamos todos los modelos que creemos, chicos, créeme. Aquí en un segundo te ponemos en el centro del círculo y para arriba con el proceso de alma. También hay modelados por la Matrix, por el sistema, digamos. Claro. Como el otro día, donde lamentablemente está aceptado como normal, y yo tengo que agarrar a mi hijo, inculcarle, ojo que cruzar la calle, ojo, y la mente de un chiquito de 0 a 7 está en una esponjita tan literal que chupa todo lo que ese mandato le da, pero también yo he conocido personas que están de acuerdo con, digamos, el círculo de la confianza, pero están en esa encrucijada en que me salgo del sistema y qué hago con mi hijo. O sea, es todo un combo de cómo una decisión, cómo es necesario entrar en un círculo de la confianza para que también ese modelador entre en el centro del círculo y sea modelado también, luego de haber modelado mal a su hijo, luego de haber modelado a su hijo de la forma que pudo, a lo mejor. Bueno, esa es la parte que también quiero dejar muy clara, por favor, que es súper importante, perdón por interrumpir, Manuel, es la de Bernie Dorman, que es que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Claro. Y tenemos que entender eso muy claramente. Lo único que tenemos que hacer es revisar lo que se tiene y lo que se quiere y se desecha. Y en realidad no tienes ni siquiera que desechar nada de ti porque todo es parte de ti. Es simplemente archivar en el archivo del pasado esas partes de ti que a lo mejor van a resucitarse cuando escribas la historia o no sé, pero que en algún momento los vas a recordar como con mucho cariño, ¿no? Para poder parirte a tu ser verdadero. Sin forceps. Sin forceps. Entonces, a partir de esos círculos de tus amigas que tú empezaste a repetir, se generó esa idea, ¿no? De los círculos de la confianza. A ver, los círculos, sí. En el año 2010, más o menos, yo tengo incluso escrito en mi blog cómo se generó la idea de los círculos de la confianza. Y la idea se generó porque Bernie Dorman, que es un gran mentor, mi mentor, que acaba de morir hace como 2 meses, decía eso, decía que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Pero él también decía que cuando se hace un mastermind, cuando se trabaja en equipo, y esto ya está comprobado cada día más, si son 6 personas, esas 6 personas se multiplican por 6. Cada cabeza se multiplica por 6. O sea que en este momento nosotros, 6 por 3, 18. En este momento aquí nosotros tenemos 18 cabezas. Se multiplica. Y eso es cuando aplicas la confianza, porque ahí no hay interferencia. Ahí la persona alcanza el máximo potencial y está abierto a cualquier tipo de modificación que se tenga que hacer, porque no es un problema de qué horror, cometí un error y ahora que me van a colgar en la plaza pública. Por favor. Se siente confiado de expresarse libremente. Sí. Que fue lo que me gustó cuando te conocí. Yo me sentí en absoluta confianza, de verdad. Fuiste como un imán, eso atrae. Y realmente es la magia de los círculos. Y cuéntame una cosa, Luz, porque claro, cuando eso se genera, automáticamente uno siente, esta persona en la que yo estoy confiando mi vida, de verdad cree en ella, confía en ella. Sí. ¿Cómo se genera en ti esa confianza? Bueno, esa es la parte interesante, ¿ya? Que
había un tema que toda mi vida la gente decía, Luzma, ¿cómo lo haces? Te tiras al precipicio, caes y rebotas de vuelta. ¿Cómo lo haces? Y para mí hoy día estaba hablando con una amiga que me decía, sí, yo lo hago porque yo hablo con Dios y pido guía. Y le digo, es que para mí yo no hablo con nadie. Yo lo sé, es como orgánico, ¿ya? Es automático y orgánico, como pasa. Entonces me tomó muchos años de investigación de mí misma, investigación a través de mis conversaciones con mis amigos que todos saben todo, ¿ya? Porque eso de la transparencia, en entender que eso venía de mis 10 años, de cuando cumplí 10 años, y ahí es como la clave de todo, ¿ya? Yo soy la mayor de 3 hijos, en los cuales soy la única mujer y la mayor. Nazco en el año, y esto creo que también todo el mundo lo piense de acuerdo a sí mismos, porque es muy importante entender el tiempo en que tú naciste, ¿ya? Yo nazco el 9 de marzo, ya hablemos del 3, 6 y 9 que me puso mi padre en el camino. O sea, en el año 1949, ¿ya? Estamos hablando de que las Naciones Unidas se formaron en el año 45. Veníamos saliendo de una Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Mis tíos abuelos y mis abuelas habían estado en el Berlín de antes de la guerra, en becas musicales. Mi tío Eugenio había estado con la generación del 98 en España, antes de la guerra española y antes de la guerra mundial. Y yo soy como la primera nieta de la hija menor, digamos, porque es mi abuela, que es la menor de todos, y mi madre es la única hija, bueno, la hija que ella tenía en ese momento después. Mi abuela tuvo otro hijo que ahora está en México, justamente Hernán Lavín, maravilloso ser humano también, profesor de la universidad, gran literario, gran poeta de estos tiempos. Entonces, claro, realmente de los 0 hasta los 10 años para mí la vida eran dos, padre y madre, que estaban en una conjunción, no sé cómo lo diría, en una resonancia total con respecto a la fascinación de tener hijos. Los dos en la misma frecuencia. Mi padre siempre decía que los padres tienen que estar completamente unidos, porque si no se generan dudas en las mentes de los niños. ¿Ya? Entonces, claro, la primera respuesta a tu pregunta, Dui, fue la confianza, ¿ya? Fue la confianza que yo tuve el privilegio de tener hasta que mis padres se separaron cuando yo tenía 10 años, ¿ya? Pero lo interesante, y lo voy a hacer corto ahora, porque esto va para más otras cosas. Lo más interesante de esto es que ahora último, cuando he estado revisando los 10 años y realmente lo que pasó, porque tienes una situación en la cual tu madre a los 30 años se queda sin sus hijos, sin su marido, que además es su mejor amigo, y su compañero, y su compadre de padre, que es el vínculo más grande que hay. El vínculo más grande que hay es cuando dos personas pueden traer hijos al mundo y tener ese compadrazgo entre ellos. Entonces, a los 10 años todo eso se acaba, ¿verdad? Pero entonces queda mi madre sin los 3 hijos, sin el marido, y además sin
la mejor amiga, porque mi padre está en un affair muy serio con la mejor amiga de mi madre. Y yo he revisitado eso muchas partes de mi vida, porque también fui por el proceso ese freudiano que hay que matar a los padres, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero esto es realmente interesante porque esto se me reveló hace muy poco tiempo. Y es que ahí es donde está la clave, esa capacidad que siempre tuve de rebotar de abajo hacia arriba, ¿ya? Que es que los sentimientos que yo tenía en esa situación eran tan claras las ganancias junto con las pérdidas. Cuando hay pérdidas siempre hay ganancias. El problema es que te enganchas por un rato en las pérdidas, pero siempre hay ganancias. Como yo tenía mi mente tan fuera de juicios y prejuicios, podía ver las ventajas que estaban pasando con esta nueva forma de vida, que iba a cambiar rotundamente. Entonces, cuando voy a pensar en eso, lo que más me dejó asombrada es que yo a los 10 años no tenía ningún sentimiento de culpa ni de castigo. Por lo tanto, yo pude navegar esa experiencia desde fuera sin que esa experiencia determinara mi esencia, si tiene sentido. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Tú estuviste desde que naciste en un círculo de la confianza, Sí, que se rompió a los 10 años. sí. Pero también en los 10 años podríamos decir, como decía Sartre, que uno hace con uno con lo que hicieron de nosotros. Sí, sí. Es el modelaje que es muy importante poner atención porque hay modelajes que no quieres mantener y hay otros que sí. Entonces, en realidad, todo este viaje que vamos a hacer, digamos, a restaurar la confianza, lo importante es que lo hagamos revisando a nuestros ancestros porque les digo, cada vida es fascinante. Y cuando llegamos a la raíz de por qué pasaron las cosas con los ancestros, es mágico, porque lo entiendes. Y ya no tienes ninguna interferencia de pensamiento que te diga que es culpa tuya, que hiciste algo mal, que tú estabas haciendo lo mejor que podías con lo que tenías. Punto final. De aquí partimos el círculo de confianza. Sí. Y el modelaje es fundamental. Hay que entenderlo del modelaje porque realmente tenemos que caminar lo que decimos, ¿no? O sea, no podemos seguir diciendo una cosa y haciendo otra, por Dios. Congruencia. Sí, Ujú. total. Entonces hay un momento, y aquí hay algo, este es lo más clave de todo, ¿ya? He llegado a esta conclusión como hace 3 días, es lo más clave de todo de esto, ¿ya? Yo llego a los 10 años con eso, pero resulta que, hablando de modelaje, ¿ya? Les voy a contar las, ¿cómo se dice? Las pérdidas, las ganancias que yo estaba viendo en ese momento, ¿ya?
Entonces, mi mamá se fue, esto como estalló en unas cuantas discusiones familiares, eso fue todo, nosotros nos enteramos mucho de más. Y mi mamá se fue a vivir a la casa de mis padrinos, que además eran como mis abuelos, que eran mis tíos abuelos. Él es un gran historiador chileno, que era decano de la Universidad de Chile, que ha hecho justamente recopilaciones de recetas chilenas en gran parte. Y mi tía Lila, que empezó que había ido a Berlín, los dos habían ido a Berlín antes de la guerra, ¿ya? Y habían disfrutado de la Europa floreciente de antes de la guerra. Entonces, claro, ahora mi mamá está allá, ¿ya? Y yo estoy acá con mi papá y la nana, pero vivimos a 3 cuadras. Entonces, ahora cuando tengo que hacer mis deberes, me voy a la casa de mi tía Lila y mi mamá me ayuda y está mi tía Lila y mi tío Eugenio también ahí y entonces estoy feliz, ¿ya? O sea, es un cambio, pero ahí hay un momento en que vale decir que mi tía Lila además hay mucha historia detrás de todo esto, como estoy diciendo. La mejor amiga de mi madre, mi madrastra, era la hija del último embajador de la República de España, antes de Franco. Y obviamente mi tío Eugenio y mi tía Lila habían presentado a las 2 niñas a los 15 años, ¿ya? Y cuando ya todo se dijo al final, como digo, mi mamá se queda con 30 años sin hijos, sin la mejor amiga, sin el mejor amigo, sin el compañero, sin nada, ya. Con ella misma, con ella misma. Mi tía Lila le dice, mijita, ahora usted hace lo mejor que puede con sus hijos porque tiene tiempo con sus hijos van a venir el fin de semana y eso. Aparte de eso, se hace un nudo en el estómago y se asegura que se enfoca en reinventar su vida sin mirar atrás. Mi mamá en 3 años estaba viviendo en París. Ella era una mujer que se había dedicado a su casa, era una gran ama de casa, pero nunca había trabajado. Consiguió un trabajo, primero empezó a tejer porque tejía muy bien, tenía que empezar a hacer algo de ese tipo de trabajo. De ahí fue contratada por claro, hablaba inglés, con mi padre siempre habían hablado inglés porque tenían un poco ese tema, de que mi tío Eugenio había creado el Instituto Norteamericano y había venido a Berkeley, y entonces hablaban inglés porque era importante hablar inglés en ese momento. Todo el mundo estaba fascinado con Estados Unidos en ese momento, el cambio que teníamos, ¿no? Entonces, entonces los, eh, ahí se me fue la onda, que era los tíos. Toda la gente estaba copada con Estados Unidos. Sí, sí, y hablaba inglés, a mis padres hablaban inglés, eso, ¿ya? Entonces, entonces había mucho de la literatura que estaba saliendo en ese momento, como era un momento histórico en el cual íbamos a cambiar el mundo. Yo era como la primera generación, yo era la chiquitita de oro, la primera generación de eso, esa cosa en ese círculo de la confianza del matriarcado. Entonces, claro, yo chupaba como esponja, como Mariah, mi nieta chupa ahora, ¿entiendes? Entonces, 50 antenas para todos lados porque nunca nadie, o sea, siempre tuve una voz. Pero resulta que cuando llegué ese momento, en realidad,
lo que estoy haciendo cuando mis amigos me preguntan cómo lo hiciste, cómo lo haces, les puedo contestar que solamente estoy modelando a mi madre. Mi madre se fue de París se fue a Marbella, de Marbella se fue a Estados Unidos, de Estados Unidos se fue a Chile, después volvió. Bueno, es que, Tuvo la oportunidad de reinventarse una y otra vez. o sea que de vuelta, yo no tengo nada que ver, es el modelaje. Por eso es que es tan importante entender lo del modelaje, ¿verdad? Memorias del futuro. ¿Eh? Memorias del futuro. Sí, sí. Así es que lo que pasó también en esta situación, que es la más importante, y aquí lo vamos a terminar por hoy día, es que mi padre tenía 4 reglas, ya con respecto a los niños, que eran fundamentales. La primera era que la madre es fundamental para el niño, primordial, fundamental para el niño de los 0 hasta los 6 o 7 años. No se puede separar a un niño, a un bebé, un niño de la madre, porque la madre es la que crea las bases de confianza, ¿ya? A los 7 años el niño vuelve a incorporarse en el círculo y ahí es cuando empieza a necesitar al padre, ¿ya? O sea que mi padre, que estaba cayendo en ese momento en la trampa de una narcisista que no estaba enamorada de él, sino que envidiaba patológicamente la vida de mi madre, entonces es como que al final ese tipo de relaciones de esas madrastras y padrastros están diseñadas para eliminar a los niños, porque el que está entrando en la relación es un niño que quiere toda la atención de lo que está envisionando como un padre. Y si el padre está alimentando eso, bueno, pues ya la hemos armado, ¿ya? Fatal. Podríamos decir que un niño herido queda congelado en un espacio-tiempo en el momento de su herida siempre, hasta Siempre. que entra en el ciclo de la confianza. Y cuéntanos lo que tú dices con respecto al niño, el calor y la aldea. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. ¿Que lo cuente? Sí, Claro. Déjame recordarlo, hace calor acá. es que cuando no le da, cuando el círculo no le da calor, El círculo no le da calor y se va del círculo, él le prende fuego a la aldea para recibir el calor que no le dio la aldea. Digamos, lo que ellos llamarían psicópata o lo etiquetarían de lo que sea. Claro, Así es. excelente, sí, totalmente. ¿Sí? Y otra cosa que hay que agregar es que no son nada más los 7 años en que un hijo claro, necesita que su madre confíe en él, sino los 9 meses en el que está en el claro, vientre. Por fundamental. algo, por algo se dice que la paz está en el vientre materno. Comienza ahí. Y toda la información que recibe, y toda la información ancestral también que recibe en el vientre. Es una olla que se revuelve, digamos, Sí, que desde el vientre se sienta querido, Claro, aceptado, respetado. Es muy importante. fundamental, imagínate, está con la placenta ahí, que no hay ningún elemento biológico más potente. yo tenía un amigo que le hablaba a la mujer cuando estaba gestando, y vos sabés que le hablaba, y el chico reaccionaba, se veía, no sé si era la patita o qué, Sí, sí, sí. miraba fijo el vientre, y el vientre se movía, era muy alucinante. Sí, sí. Bellísimo. Porque Hoy, también Bellísimo. hay hoy día una, también, perdón, hoy día perdón, también
lo que se está tratando de recuperar es que el nacimiento también sea respetado. Claro. Cuando el niño salga del vientre de su madre, ella lo pueda contener por más tiempo. Sí, total. Y El bueno, otro y día, esos nacimientos en agua que están haciendo, que son increíbles. Las mujeres tienen orgasmos cuando están teniendo a los hijos. De verdad que es alucinante, importantísimo. el otro día leí una frase que era Pero alucinante. cuando se habla de ese orgasmo es porque es placentero el nacimiento. O sea, puede Exacto. llegar a ser placentero. Sí, Pero como nos han implantado ese miedo al dolor, sí. no lo disfrutamos. Parirás con dolor. No confiamos en que nuestro cuerpo es perfecto y está hecho para eso. Parirás con dolor. Tal cual, compañero. Exactamente. Tal Claro, cual. esa es mi fascinación y lo que yo he experimentado contigo, Luz. De verdad, confiar cada vez en mí, en mis capacidades, en lo que tengo para dar. Maravilloso, te doy las gracias de verdad. Y bueno, para adelante. Ay, qué linda. Dui es la hija espiritual más reciente. Así que tenemos que hacer una reunión con todas las otras hijas espirituales Claro, y para... Hoy día hablé con Rebeca y me dice, qué maravilla, sí, hay que hacer eso. Y bueno, y estoy hablando de a poquito con todo el mundo, ¿ya? Pero Para bueno, dejar, voy a terminar con las 4 leyes de mi padre, porque esto es crucial, ¿ya? De aquí viene todo esto. Bueno, la primera, como dije, es, es esa, ¿no? Que no se pelean las batallas en las mentes de los niños, ¿ya? O sea, la primera es que de los 1 a los 7 años, yo estoy diciendo, lo que él dice, del 1 a los 7 es primordial la madre, de los 7 en adelante el niño empieza a necesitar al padre, pero con el backup de la madre que ya pasó la plataforma de la confianza uteral, uteral, ¿ya? Del útero, ¿ya? ¿puedo agregar Y una así frase? después sigue esa danza entre el padre y la madre cuando están los dos bailando esta danza de ser padre, ya al mismo ritmo. Despacito. Podríamos decir una frase. Podríamos decir que un niño cuando nace saca una fotografía y lo demás es memoria. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Entonces, bueno, la primera es esa. Madre, primero 7 años. Segunda, no se puede pelear, los adultos no pueden pelear sus batallas en las mentes de los niños. ¿Ya? Fundamental porque lo que están haciendo es dividiendo al niño en dos. ¿Ya? Es muy complicado eso. Y bueno, se pueden discutir las diferencias entre padre y madre, pero no eso necesita que estamos en guerra y que ahora no puedes ver a tu padre ni nada de eso. Yo me divorcié 3 veces y a la semana siguiente estaba mi ex marido con mis amigos haciendo la cena familiar de la semana igual que todos los días, porque eso es, porque son sus padres y hay que respetar eso. Ya veremos cómo resolvemos el legado que dejó el padre, el legado que dejé yo, pero eso es otra cosa, ¿ya? Entonces eso por otro lado. Por otro lado, lo que no se puede hacer es etiquetar a un niño. No se puede etiquetar a un niño porque realmente el niño es un árbol en crecimiento con raíces para arriba, para abajo, por todos lados. Lo Y limitas. nadie tiene derecho a ponerle una etiqueta. Eso es como asesinar el alma del niño, ¿ya? Y la otra es que viene junto con la de la etiqueta, es que no se hace diferencia entre los niños. Yo con esta conversación estoy llamando a toda la gente que quiere erradicar la guerra del mundo, toda la gente que quiere erradicar la guerra del mundo, porque ahí es donde se crea la guerra.
ahí. Cuando pones a un hijo, el malo, y el otro es el bueno. Y el otro es el invisible y el otro es el no sé qué. Cuando haces diferencia entre tus hijos. Es como poner gallos a pelear, a matarse el ánima. Esas son las 4 leyes de mi padre. Este hombre que estaba en ese momento siendo atrapado porque su grandiosidad le decía que a lo mejor él podía ser el Pigmalión de esta mujer que estaba tan desvalida en su arte. Y el cuento termina que al final yo me fui del país, mi hermano se fue del país, mi hermano el pequeño se quedó en el país y pasó muchas cosas muy horribles, porque yo no sé qué pasa con las madrastras de la Cenicienta, que se meten con la comida, ¿no? Bueno, de cualquier manera. Fue muy desagradable para mi hermano, pero ya estaba como... pero el punto es que mi padre nunca le permitió a ella que ella tuviera control sobre su vida. Ya, jamás. Ella nunca tuvo ningún control sobre eso, sobre nosotros y la relación con nosotros. Pero sí me encontraba yo con que iba a Chile, por ejemplo, después del primer viaje, después de casarme en España, iba a Chile y veía mis joyas que yo había dejado en su joyero y cosas mías y nunca jamás, viste, todo se tiró a la basura, todo se fue, no se sabe dónde. Algunos vestidos fueron a mis hermanastras, que me parece muy bien, pero es como si nada, es como que no estuviste. Y entonces le encantaba hacer eso, porque en realidad tienen esta gente, eh, tienen una fascinación con que tú desaparezcas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo llevaba una foto a mi padre de los últimos años, ¿no? Y al viaje siguiente la foto no estaba ahí, estaba el marco con otra foto ya. Esta obsesión para que no aparezca. Y al final la historia fue triste porque mi hermano, el pequeño que tiene 4 hijas mujeres, ellas no pasaron tanto tiempo como pasaron los 4 hijos de mi madrastra, que eran nuestros amigos del alma desde cuando éramos chicos. Los hijos digamos que los nietos de ellos, de mi madrastra, pasaron mucho tiempo con mi padre. Y mi padre fue para ellos el abuelo del alma que no tuvieron, porque el otro padre no era ese estilo tampoco, ¿no? O sea, no era ese estilo. Así que eso es lo que quería decir, porque es el modelaje. Piensen en esto. Mi padre nació en el año 1917. Mi tía Lila, yo qué sé qué año nació, no estoy segura cuándo, pero tiene que haber sido a finales del siglo XIX. Yo trabajé en Univisión y que una matriarca de la familia no se meta en el drama de que ahora estamos en una guerra por cómo se atreven, que no sé qué con mi niño y todo eso, es alucinante para gente de esa época. Eso se explica solamente porque el bisabuelo era un matriarca y la bisabuela también. Pero ese es el gran modelo que me dejaron a mí, nudo en la garganta, en el estómago. Y yo me acuerdo que después de ahí mi madre empezó como a salir, los tíos le buscaban pretendientes y ella se arreglaba y íbamos todos a mirarla cómo se arreglaba en el espejo. Y eran tiempos muy lindos también, ¿ya? Pero era muchísimo más fácil ver los regalos que venían con las pérdidas, porque las pérdidas no se sentían como pérdidas, de la misma manera que se sienten cuando hay miedo y control. ¿Ya? Así que la dejamos ahí, chicos. ¿Alguien, por favor, tienen algo que decir? Yo les voy a decir a ustedes dos, no sé si
hoy es el Día de la Madre Universal, pero en el deseo, como las dos fueron madres, hablan de madres, etcétera, etcétera, feliz Día de la Madre. Gracias, Manuel. Sí, sí, hoy es el día. Gracias, Manuel. La verdad es que esa es una gran experiencia que yo he tenido con Dewey porque estaba tan abierta que era como que decías una cosa y ¡boom! Y así, ¿viste? Y como esponja, ¿no? Porque era... Que Y, las pelotas y las atajaba. sí, y ha sido tan fascinante porque como madres las dos pasar situaciones tan dolorosas con respecto a los hijos en este momento, ¿sabes? Y vivirlas. Y quiero terminar con algo que dice Dewey, que yo lo sabía, pero ella lo pone en palabras como nadie lo ha puesto antes en mi vida, que tiene algo que ver con el dolor. Ah, el dolor. Que hay que vivir el dolor. A ver. Mi frase del dolor. Me quedé así Que hay que como... vivir en el dolor. No, hay que vivir el dolor para no vivir en el dolor. O sea, el artículo es lo que cambia. Brillante, hay que vivirlo, no hay que borrarlo, hay que vivirlo para No vivir en no el dolor. vivir en el dolor. Gracias. Por Eso con todas favor, las emociones, y Dewey, eso con todas las emociones. ponlo en Facebook en una frase, por favor. Eso es fundamental. Y bueno, y con eso, Manuelito, gracias, gracias, Dui, maravilloso. Y el otro tema con Dui es que, digo, esto de madres, ¿no? De entender, de ser mamás, ¿no? O sea, mamás osas. Manuelito, ¿Cómo? ¿quieres decir algo antes de que nos vayamos? Mirá, yo creo que esto es, vos lo llamabas el charladero, el círculo del hablar, La digamos, tertulia. la tertulia. Y yo creo que es absolutamente necesario, digamos, escuchar historias, escuchar una historia en donde uno pueda tomar lo que le resuena, lo que le mueve, lo que le conmueve, como para hacer una mini, pequeña o gran transformación, un aporte muy grande como para poder ubicarse en este tiempo de mucha encrucijada, de mucho revuelto, de mucha ensalada, digamos, me parece muy valioso, me parece alucinante. Gracias, Y Manuelito. les agradezco a ustedes por reflejar mi abundancia. Yo en ustedes veo mi abundancia, Las mamás. las mamás. Sí, me Las encanta. Sí. Un abrazo. Un abrazo a abrazos. todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ay, ay, ¿dónde está? Se me fue. Ya.